Se cumplen 10 años. 10 años de la cátedra. Pablo nos decía hoy 22, desde que empezamos con la dirección por misiones. Yo me preguntaba, ¿y dónde estamos? ¿Estamos en el inicio de algo? ¿Estamos en la mitad? ¿Estamos acercándonos al final y no lo sabíamos? No lo sé. Pero sí que nos queríamos preguntar, bueno, ¿y qué hay un poco más allá, ¿no? ¿Cuál es ese futuro de la dirección por misiones, ¿no? Y bueno, y para eso, pues han venido aquí con nosotros, ¿no?, 3 personas que representan las 3 últimas empresas que se han incorporado en la comunidad. Entonces me parecía interesante que fueran ellos, los últimos que han llegado, los que nos contestaran cómo ven el futuro, ¿eh? Y además, casualmente, pues así de más casualidad, representan colectivos muy diferentes de empresas, ¿no? Yo voy a ir presentando a cada uno le he hecho la misma pregunta, le pido, cuéntanos cómo ves tú el futuro de la dirección por misiones. Y cada uno lo va a contestar desde perspectivas distintas, iré haciendo la introducción, pero antes, si me permitís, quería explicar un poco dónde viene esto de la idea Aldón. Mira, dirección por misiones empezó con unas ideas. Unas ideas como tanta gente tenemos, como tantas gentes tenemos que se nos ocurren ideas de cómo conectar el trabajo, cómo conectarlo con nuestros valores, cómo aportar a la sociedad, cómo disfrutar del trabajo, cómo conectar esa misión personal con la misión de la compañía, cómo dar sentido al trabajo de nuestra gente. Yo recuerdo en una planta de producción, aquí está Paloma, teníamos 500 trabajadores. Yo pasaba por la fábrica y me sobrecogía y decía, pero estas son personas que están en esta planta cada día dándole a las piezas, ¿verdad? Y poniéndolos, ¿verdad? ¿Y qué sentido tiene? Bueno, entonces fueron pues unas ideas que uno quiere llevar a la práctica y ya está. Y ya está. Algo tan sencillo como eso es de la idea, ¿no? Y realmente la dirección por misiones no hubiera sido más ni menos, porque tampoco hubiera sido menos que solo eso. Como muchas ideas que tenéis muchos de vosotros, maravillosas, mucho mejores probablemente, y que, bueno, pues uno las aplica, las hace y ya está. ¿Y eso lo puedo llevar a más gente? Probablemente no, se la puedo contar a algunos, se la puedo dar, pero normalmente, bueno, lo maravilloso fue cuando nace la servilleta. La servilleta que nos contaba Pablo, ¿no? No puede tener ideas, ¿no? Pero, y de ahí evolucionamos a algo que fue el modelo. Y pasamos de idea a modelo. Y entonces ¿qué te permite el modelo? Te permite que lo puedas contar a otra gente coja el modelo y entonces lo replique. Y lo haga mucho mejor que tú, por supuesto. Y entonces vas viendo cómo otros, a partir de ese modelo, van consiguiendo, lo van haciendo y van haciendo cosas maravillosas. Y entonces nos dedicamos a aprender. Y entonces, bueno, pues nos dedicamos a ir viendo la maravilla que estaba ocurriendo. Y así estuvimos muchos años. Y entonces, Dirección por Misiones, pues era un modelo. De hecho, me ha hecho gracia Pablo hoy que no has puesto modelo. Pablo ha puesto otra cosa. Pablo ha puesto otra cosa hoy que nos dimos cuenta y que nació sin darnos cuenta, ¿no? De repente, un día, como en el año, diría que era en 2012, más o menos, 2013, no me acuerdo, no, un poquito más, en 2014. Entonces, bueno, pues ya se había formado la cátedra, teníamos una comunidad de empresas, la consultoría. Bueno, ¿y todo esto que estamos haciendo qué es, no? Entonces contratamos un experto en identidad, un consultor, y entonces nos reunimos unas cuantas empresas. Hay varios que estuvisteis en esa reunión y sois testigos de lo que voy a contar ahora. Entonces cogimos a una persona de cada empresa que estaba haciendo dirección por misiones y nos fuimos a Madrid. ¿Recuerdas, Juan de? Y entonces, en esa reunión el consultor dijo, venga, vamos a empezar. Cada uno tiene que escribir qué es la dirección por misiones. ¿Qué es la dirección por misiones? Lo escribís, pero no lo digáis, ¿no? Entonces, yo que escribí, modelo. Juan de, que estaba conmigo ese día, que escribió, modelo. Pero de repente empezaron todos los demás a compartir y Juan y yo fuimos los únicos que dijimos modelo. ¿Sabéis qué dijeron todos los demás? Metodología. No nos dimos cuenta, pero tantos años haciendo un modelo acaba creando una metodología, una forma de hacer. Y esto es maravilloso, porque entonces es cuando dices, oye, pero... Y yo me acuerdo que incluso yo me enfadé un poco en esa reunión, porque que es un modelo. Y me dijeron que es una metodología. Que es una metodología, que no es más que aplicar una serie de ideas a través de un modelo que las vas haciendo en la práctica. Entonces vas
vas creando algo que nos permitió ya, vamos a decirlo así, pasar al siguiente nivel, ¿no? ¿Cuál es ese siguiente nivel? Pues lo que ya me decís mucho. Ay, me encanta ahora cuando me hablabais, ¿no?, de los diferentes países que estamos implementando, pues en Ecuador, en Guatemala, en Venezuela. Oye, es que esto ya es una metodología que la vamos aplicando, ¿no? Y esto es una maravilla y da seguridad. A mí me gusta mucho decir, es que ya con la dirección por misiones veo el propósito y una metodología de cómo se... Y sin darnos cuenta dejamos de utilizar la palabra modelo y empezamos a utilizar la palabra metodología. Pero no es el final, ¿os acordáis que he dicho de la idea al don? La última, y esto quizá, bueno, que es un poco más difícil de explicar, ¿no? Pero, y es un poquito más hacia adelante, de futuro, pero ¿dónde veo que va esta metodología al don? A dar, ¿no? De la idea al modelo, del modelo a la metodología y de la metodología al dar. Y por eso muchas de las cosas que estamos viendo, por ejemplo, la creación de la fundación, ¿no?, pues que tiene sin ánimo de lucro, con esta idea de prepararnos para el dar, el nacimiento natural de las comunidades, que se van reuniendo, que es un éxito, yo es que disfruto. Bueno, cada vez que me contáis, cuando me voy llegando, qué bien estuve en la última reunión. ¿Qué hace la gente en esas reuniones? Dar. Lo que hacéis en el café, lo que habéis hecho, lo que hacemos en la comida, contaros las experiencias, acompañándonos unas a otras empresas. Cuando me vienen hace poco, no sé, mira, es que me han llamado para una empresa que quiere que le ayude. Don. La metodología te permite pasar a este siguiente nivel, el don. Nos estamos preparando para ello, probablemente será más adelante y tendremos que probablemente aprender mucho también. Pero me parece que de la idea pasamos al modelo, del modelo pasamos a la metodología y ese siguiente nivel estamos relacionados con el don. Otro de los ejemplos es un movimiento que hemos empezado, se llama Medir para Mejorar, donde hemos puesto abiertamente, aquí tenemos unos cuantos miembros, ¿no?, que hemos puesto abiertamente de las empresas una metodología para medir el propósito y establecer un diálogo con ellos también. Bueno, estas son muchas cosas de cómo veo hacia dónde vamos, hacia el don, hacia el dar. Bien, pero esto es lo que yo pienso y me dice, Carlos, esto es como tú lo ves y tal. Aquí yo creo que lo importante es que nos lo cuenten los que lo están viviendo. Entonces, voy a empezar por Jorge. Bueno, si abro el ordenador tardará un poco, me lo voy a decir de memoria. Jorge Barranco, además de un amigo, pues es una persona que empezó su carrera profesional en el ámbito comercial, ¿vale?, apoyando pues todo lo que eran las nuevas tecnologías, empresas como Paima, Corte Inglés, Telefónica. Luego pues, estuvo también en una empresa familiar, impulsando también su desarrollo, y ya más recientemente vicepresidente de Aliaxis, aquí en España. Jorge, bueno, pues conoció la dirección por misiones, es una persona que rápidamente conectó y dijo, mira, esto es lo que, vaya, esta metodología me ayuda a poner en práctica las ideas que yo tengo, ¿veis? De la idea a la metodología, ¿no? Además, me parece que encarna muy bien esta idea del don, porque constantemente me está siempre diciendo, mira, esta empresa y esto, y llevarlo ahí a donde puede, ¿no? Jorge, empiezas hablándonos y la pregunta va, en tu caso, tú, Aliaxis, estás en una empresa multinacional, ¿no?, que es un contexto que también tiene muchas ventajas para trabajar el propósito, pero también tiene ciertos retos, ¿no? Bueno, te pediría también que nos lo hables desde tu ámbito de experiencia personal aquí en España, pero también en el ámbito internacional, como lo estáis desarrollando, ¿no? Gracias. Bueno, gracias. ¿Se me oye? Sí, ¿no? Bueno, gracias a ti por la pregunta. Como suelo decir, me alegro que me hagas esa pregunta. Bueno, yo voy a responderte contando mi experiencia personal para, desde ese contexto, entonces responderte a la pregunta, ¿no? Aliaxis es una empresa multinacional que ha crecido mucho vía adquisiciones, fundamentalmente, en los últimos 20 años. Y eso pues, ha generado un entorno en la empresa multicultural, donde cada adquisición pues, será una empresa nueva, con su propia cultura, sus propios sistemas, su propia organización, etc. Y eso ha pasado en todo el mundo. Lo llevo al terreno de España, que es la parte que os voy a contar. Cuando yo llegué a Aliaxis en el año 2018, aquí había 5 compañías, 5 entidades legales con sus 5 organizaciones, con sus 5 culturas, con sus 5 RPs, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir,
una organización relativamente compleja y donde no había sinergias, donde no había un montón de ineficiencias, etc. Yo tenía el proyecto de integrar esas compañías para crear una organización integrada y única. Y de hecho fuimos más allá. Lo que hicimos no fue solo integrarlas, sino fusionarlas. Y hoy ya solo en España hay una única compañía, una única entidad legal, que se llama Aliaxis Iberia y que es la suma de esas 5 compañías. Pero antes de iniciar ese proceso me di cuenta que había unos retos muy grandes, ¿vale? Pero retos, antes hemos hablado, eran retos más bien intangibles. Eran los retos de visión, retos de cultura y retos de estilos de liderazgo. El resto de los retos de procesos, de sistemas, se pueden resolver, pero esos eran los 3 retos esenciales. Y entonces tuve claro que iba a empezar pues, por el principio, que son las personas, el liderazgo, para a partir de ahí trabajar todo lo demás. Sabía que tenía que trabajar eso y quería pasar de un liderazgo típico de las empresas de pues, finales del siglo pasado y principios de este, ¿no? Muy tradicional, jerárquico, paternalista, incluso conformista, a un liderazgo pues, más transversal, colaborativo, y mi sueño, que todavía no está cumplido, es llegar a tener una empresa líquida, ¿vale? Si queréis ya hablaremos de qué es eso, pero ese es mi sueño. Y entonces empecé a buscar ayuda afuera. Y no sabía lo que quería cambiar, pero no sabía bien cómo abordarlo, ¿no? Me planteé procesos de mentoring, coaching, consultoría, formación, y estuve en contacto con distintas empresas y de repente pues me llegó del cielo de PMC y la dirección por misiones. Y como dice Carlos, es verdad, en cuanto me explicaron Maite, y Alex también estaba, y el propio Carlos en una segunda reunión me explicaron el concepto de liderazgo por propósito y dirección por misiones, lo compré a la primera. Pero no es que lo comprase, sino que lo interioricé. Y ahí me di cuenta de por qué no sabía qué es lo que tenía que buscar. Y era porque no me estaba haciendo la pregunta adecuada. Yo me preguntaba, ¿qué tengo que cambiar? ¿Cómo tengo que cambiarlo? Y la pregunta adecuada no era esa. La pregunta adecuada es ¿por qué? Entonces ahí descubrí, digo, claro, ¿por qué? ¿Por qué quiero cambiarlo? ¿Por qué quiero trabajar de una determinada manera? Y empezamos a trabajar el por qué, es decir, el propósito. Y fue lo primero que hicimos, trabajar el propósito. Lo trabajamos con todo el comité de dirección, después lo desescalamos al resto de la organización también para testarlo y al final pues descubrimos nuestro propósito y lo definimos, que ahora os lo pondremos. Pero ese propósito, además, desde ese año hasta hoy ha ido evolucionando, porque el propósito es algo vivo que, digamos, tiene que mantener una raíz, como explicaba antes Pablo, pero bueno, puede ir cambiando la forma y lo hemos ido evolucionando. Y el propósito que tenemos hoy no es exactamente el que definimos en aquel momento. Os voy a contar una historia muy breve, pero que me ha marcado, que leí hace poco. Como es una historia basada en un hecho real, como diría mi madre, es verídica. Y es una cosa que pasó hace un par de años en un concierto, creo que fue, no recuerdo bien, pero creo que fue en el Royal Albert Hall de Londres. Había un concierto de piano y muy importante. Y bueno, pues os imagináis, ¿no? El escenario, un piano de cola monstruoso, la orquesta en el foso para acompañar al piano, el pianista inicia el concierto y a mitad del concierto se para, se queda mirando al suelo con la mirada ausente, levanta la cabeza y dice, lo siento, no puedo continuar. Claro, imaginaros, ¿no? En ese momento todo el mundo callado, diciendo estupefacto, ¿qué habrá pasado? Y aparece en el escenario el director de la orquesta. Se acerca al pianista y le dice algo al oído. Unos breves segundos. Y se va. Esto es verdad, ¿eh? Esto pasó. Y entonces el pianista, pasan unos segundos, se recompone, se recompone y vuelve a tocar. Y se recuerda hoy como uno de los conciertos más sublimes que ha habido en esa temporada al menos, ¿no? Claro, todo el mundo se preguntaba qué le habría dicho el director de la orquesta al pianista. Y al final se supo porque le preguntaron, esto salió en prensa y todo, le preguntaron y el pianista contestó que el director de orquesta se había acercado y le había dicho, recuerda por qué estamos aquí.
Estamos aquí porque amamos la música. El mensaje es que cada uno tiene su porqué. Para ese señor, ese era su porqué y le hizo reaccionar, le hizo resiliente ante una situación, ¿vale? Entonces, por eso, lo primero siempre es el porqué y a partir de ahí trabajamos todo lo demás. Bueno, ese era nuestro contexto de Aliaxis. Una vez que definimos el propósito, que si queréis lo podéis poner, no sé quién maneja, pero bueno, y si no, pues no, esas son las misiones, es anterior, eso es. Ese es nuestro propósito, ¿vale? Que lo definimos. Y desde ahí, bueno, definimos los valores y los comportamientos de un líder, cómo debe ser el líder de Aliaxis, qué queremos que sea un líder de Aliaxis, y definimos que un líder de Aliaxis debe ser humilde, valiente e íntegro. Y con eso trabajamos las misiones, que ahora sí, si las podéis poner, y definimos nuestras misiones. Definimos 4 stakeholders, que son las personas, clientes, sociedad planeta y corporación Aliaxis. Encaja muy bien con las 3 bolitas de Pablo, porque tenemos los empleados, los clientes y la empresa, ¿vale? Y le añadimos una bolita más, que es la sociedad y el planeta. Y tenemos una misión para cada uno de estos stakeholders o grupos de interés. Y entonces, como los valores de los líderes de Aliaxis son, uno de ellos es ser humilde y otro es ser íntegro, voy a ser humilde e íntegro, y os voy a reconocer que de momento aquí estamos, hasta ahí hemos llegado. Tenemos un propósito definido, tenemos unas misiones definidas. De hecho, esta foto es, como veis, es una foto que he hecho yo con mi móvil de una de las paredes de nuestra planta de Alicante y lo tenemos puesto en la oficina y demás, pero lo cierto es que no está todavía verdaderamente integrado no es un modelo. Todavía no hemos conseguido que la metodología pase a ser modelo. No lo tenemos integrado en nuestro modelo operativo. ¿Y por qué? Porque nos falta una cosa muy importante. Esto que os he hablado hasta ahora, el propósito, las misiones, tiene mucho de inspirador, es muy reconfortante, es la parte del triángulo virtuoso, la parte del corazón y la cabeza, pero nos falta la parte de las manos. Nos falta sistematizar, procedimentar y medir, medir y medir. Eso es lo que nos falta y es lo que vamos a hacer. Pero mi mensaje aquí es que la dirección por misiones es un proceso que tiene una parte, digamos, si queréis, más emocional, más inspiradora y tiene una parte muy pragmática que nunca debemos de olvidar. Porque al final el trabajar esto del propósito, el trabajar las misiones, de verdad creedme que cuando lo hacéis, los que lo hayáis hecho y los que no, si lo hacéis lo veréis, es muy reconfortante e inspirador, pero si no le pones el pragmatismo de procedimentar, sistematizar y medir, se queda en mensajes que inspiran, pero nada más. ¿Y cuál es, por tanto, en ese contexto, que esa es la situación de hoy de Aliaxis, cuál es el futuro de la dirección por misiones para mí? Pues para mí el futuro de la dirección por misiones son 2 cosas. Uno es el propósito, es decir, hay que empezar por el propósito. Si no tienes un propósito claro, si no tienes un porqué, por eso la pregunta adecuada es ¿por qué? Si no tienes la respuesta al por qué, aunque trabajases las misiones, las puedes trabajar, ¿vale? Porque para mí el porqué es el corazón, las misiones es la cabeza. Si trabajas las misiones sin tener un porqué claro, van a ser unas misiones no muy consistentes seguramente y no integradas como deberían al final para acabar siendo un modelo. Por lo tanto, para mí el futuro es el propósito. Todas las empresas deberían de tener y todas las personas deberíamos de encontrar, ¿vale? Porque se encuentran, de descubrir nuestro propósito, nuestros porqués, a partir de ahí ponerle cabeza a la cosa y trabajar las misiones, y después ponerle manos y sistematizar. Y para mí va en ese orden, es decir, del corazón a la cabeza y de ahí a las manos desde los 2 vértices, desde la cabeza a las manos, desde el corazón a las manos. Esta es mi historia y esta es mi visión del futuro. Propósito y bueno, había una cosa que quería decir que le comenté a Carlos y me parece que es interesante simplemente para acabar, perdonadme. No, es los que no lo conozcáis, creo que la mayoría lo debéis de haber visto alguna vez, el triángulo de cabeza, corazón y manos. Se me ocurrió pensar que para mí en el mundo este de llevar
la dirección por misiones como metodología, pero a que forme parte del modelo de gestión de una empresa, es un poco como la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow va cubriendo necesidades, ¿no?, de básicas hasta la necesidad de desarrollo, de florecimiento como ser humano. Pues el triángulo de cabeza, corazón y manos es lo mismo. Si no trabajas los 3 vértices, no vas a conseguir el florecimiento, en este caso de la dirección por misiones. No lo vas a conseguir. Tienes que trabajar los 3 vértices por orden. Para mí el orden es corazón, cabeza y manos, pero bueno, hay gente que empieza por la cabeza y después pasa al corazón. Pero nada más, os dejo ya, que no enrollo mucho. Gracias. Muchas gracias. Armonía, cabeza, corazón y manos, propósito. Mariela Letamendi, muchas gracias por haber venido desde Ecuador. Bueno, Mariela tiene un currículum impresionante, ¿no? Ha sido consultora, empezó sus inicios en Pricewaterhouse, directora de recursos humanos en Nestlé, Telefónica y ahora en Banco Internacional en Ecuador, empresa del Grupo IEFE, que ya conocimos en el simposio anterior. Se han incorporado recientemente a la comunidad de dirección por misiones con un grupo de gente muy apasionada además, tanto con el propósito. Bueno, llevan trabajando en el propósito desde ya hace 2 años, ¿no? 3 años, con una base muy fuerte de unos valores, ¿no?, que lo sostenían, que llevabais ya trabajando desde hace tantos otros, ¿no? Y para ti, buena pregunta, Mariela. ¿Cómo ves tú el futuro de la dirección por misiones? Hablándonos muy especialmente, y nos interesa mucho conocer también desde el otro lado del charco, ¿no? ¿Cómo lo estás viviendo? Claro. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, tanto a Carlos, a ti, como a la dirección corporativa, que me ha enviado como voz del grupo, pero definitivamente voy a hablar desde mi experiencia como Banco Internacional. Y sobre todo, gracias también porque creo que no soy la persona, o tal vez sí, que debería hablar porque fui una de las que más resistencia puso a la implementación del proyecto. Bueno, eso fue el inicio, nada más. Bueno, a ver, ¿cómo comenzó todo esto? Comenzó de repente de la dirección corporativa, vamos a iniciar un plan piloto de dirección por misiones. Ok, plan piloto, ¿y con quién lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con Banco Internacional y lo vamos a hacer con Interbanco en Guatemala. No entendía nada. Ojo que somos un banco, ¿no? Somos una red de bancos. Somos 5 bancos donde ustedes ya saben cómo son los bancos, ¿no? Son conservadores, un poco egocéntricos y con una comité de dirección, la mayoría hombres, por lo menos en Ecuador, ¿no? Entonces, comenzamos a trabajar con Maite, con Carlos, hablábamos de la dirección por misiones, entonces alineado a la estrategia, y yo decía, ¿cómo una dirección por misiones puede alinearse a la estrategia? ¿Cómo voy a ir a un comité de dirección a decir que vamos a trabajar en misiones, en propósito, alineado a la estrategia? Para mí era muy complicado. Lo que sí es que veníamos ya de una cultura basada en valores, que yo creo que realmente fue súper importante para nosotros, para lograr esta adopción tan rápida, porque definitivamente me incluyo. Yo creo que, y aquí voy a hacer una parte, tú hablas de metodología, Carlos. Sí, pero si lo hablamos como marca, solamente como marca, yo sé que no te va a gustar esto, si lo hablamos como marca, es una marca que no se vende tan fácilmente, porque no tiene esa magia. Vas a tener gente que la compra, gente que dice, como yo, que ¿para qué sirve esto? Y otros que tal vez son un poco impuestos, ¿no? Pero lo bueno de todo esto es que sea de cualquier manera impuesto, no que no te convenza o que estés totalmente convencido, el resultado es que el impacto es poderoso. O sea, el impacto es poderoso. Después tal vez me preguntes cuáles son los beneficios que yo veo de todo esto y creo que es un compendio de una cultura de valores, un grupo totalmente humano, enfocado realmente a las personas, enfocado mucho a los resultados.
tremendamente desafiante, siempre retos, pero sobre todo un equipo y un grupo humano. Y en el Banco Internacional lo que pasó fue que vendimos esta idea, de repente se convirtió ya no en un proyecto piloto, sino en algo en que todos los bancos los teníamos que hacer. Todavía no estaba comprado por todos todavía, pero bueno, ya estaba un poco impuesto. Y en el camino es impresionante cómo ves los cambios. O sea, llegar a un comité de dirección que cada vicepresidente se pare con su equipo, que normalmente los vicepresidentes no se paran con sus equipos a hablar, siempre están los gerentes, son los que realmente logran esa transformación. Los vicepresidentes tienen más estrategia, más resultados. Que un vicepresidente haya comprado y se haya preparado, o sea, porque veían mis vicepresidentes preparándose con las business partners, conmigo, cómo tengo que hacer esto, parándose con cada equipo de suyo y poder levantar las misiones de todos los stakeholders, pero sobre todo convencidos de que lo que estaban haciendo era el camino correcto. ¡Wow! O sea, ahí fue cuando yo viré la cara y le dije a Inés y a Andrea, mis más sentidos, pésame por haber rechazado este proyecto, pero mis respetos con ustedes, con la visión hacia dónde han llevado al grupo. Tenemos 3 años trabajando en esta metodología que no es solamente levantar unas misiones de los stakeholders, no es solamente importante levantar un propósito, sino vivirlo. Y ese vivirlo es lo que realmente es el gran reto y el desafío de nosotros como parte de Talento Humano. ¿Y cómo lo vivimos? Primero siendo protagonistas. Si nosotros no somos protagonistas, nuestros equipos no nos lo van a comprar. Creo que el ser protagonistas, el poder evangelizar a nuestros líderes realmente son una pieza importantísima para lograr este proceso de transformación en la organización. Y las organizaciones tenemos tanta responsabilidad social, no me quiero meter en política, pero ha sido tan decepcionantes los gobiernos que hemos vivido, que nos han fallado, nos han frustrado, y las personas acuden ahora a las organizaciones para lograr estos cambios. Y si nosotros como organización no iniciamos con propósito, con dirección por misiones, con líderes basados en servicio, líderes más humanos, líderes basados en servicio, les aseguro que no solamente la organización va a declinar o va a desaparecer en algún momento, sino que también va a ser un impacto no positivo a nivel de sociedad, a nivel de países y a nivel de mundo. Así que una convencida totalmente de que el propósito es el camino para lograr cambios realmente importantes. Gracias, Mariela. Eso es barra pagada, eso es barra pagada. Gracias, somos Mariela. somos latinos. Bueno, ese futuro, ¿no? Como el papel de institución, ¿no? A la sociedad también, ¿no? Ese aporte. Totalmente. Chico, Bueno, francés POC. ¿Y lo he dicho bien, POC? Un poco mejor que Fátima. el francés no, pero el POC sí. Chico, CEO de Grupo Eina Digital, una empresa que él mismo fundaste hace 20 años. Hoy está en varios países dando servicios a cientos a grandes empresas que luego dan servicio a cientos de pequeñas empresas, ¿no? Medianas. Chico lleva toda su vida implementando la dirección por misiones, porque como él dice, esto no es una técnica, esto es algo que lo llevas dentro y luego te dan la técnica para hacerlo. Dice, Chico nos hablará desde la autoridad, ¿no? de quien ha levantado su propia empresa con éxito, con un gran conocimiento de la pyme. Y él, cuando le planteaba este reto, me decía, bueno, yo quiero plantearlo, pero desde la perspectiva de la pyme, porque la conozco muy bien. No solo porque fuimos pyme en su día, hoy ya no son, bueno, no me Lo va, somos, no, lo somos.
Ya lo sé. Dice, si quiere seguir llamando pyme, de 180 personas de 21 nacionalidades distintas. Pero bueno, en fin, ya es una pyme que va creciendo, ¿no? Pero por lo menos sí dice, como me decías, tenemos alma de pyme, ¿no? Bueno, se han incorporado a la comunidad recientemente. Además, nos han traído una plataforma digital, ¿no? de la que disfrutamos, y a los 2 últimos encuentros han sido ahí y ha sido una maravilla, ¿no? Tener esta plataforma donde nos vemos en online. Y Chico nos hablará del futuro, de cómo lo ve él también desde esta perspectiva de la pyme, con los retos que supone. Solo muy brevemente, ¿cómo vamos de tiempo, jefa? Fatal. De Francesc está ahí aquí. Francesc, ahí estás, vale. Vale. Bueno, solo cuento muy rápido. Ha sido un reto siempre la pyme, ¿no? Siempre para la dirección por misiones. Y Chico nos va a contar un poco el porqué también y cuáles las claves. Yo cuando me explicaste lo que ibas a contar hoy me maravilló. Me parece que son claves muy importantes para entender también hacia dónde va el futuro. Porque está claro que el futuro está también, de la dirección por misiones, está en la pequeña y la mediana empresa. Y un futuro muy importante. Gracias, Chico. Sí, desde la visión que tienen ellos, yo pensaba, digo, mira, me ha traído para ayudarle, para ser un aliado, ¿no? Porque desde la visión de un banco, pues a lo mejor es difícil, ¿no? Como bien decías, de capturar esta idea, ¿no? Esta idea de lo que son las misiones. Para nosotros fue relativamente fácil, y Carlos sabe, Maite también, Alex también, porque nosotros conocimos la dirección por misiones pues hace 20 años, cuando nació, y estuvimos en las primeras reuniones y en los primeros simposios. Lo que pasa es que nosotros éramos en ese momento ya sí que éramos una pyme pequeña y no teníamos la capacidad para implementarla, ¿no? Pero sí que lo llevábamos en nuestro ADN. O sea, yo pienso que las pequeñas empresas o las pymes, lo que es la dirección o lo que es el líder, tiene mucha impronta en lo que va a ser la empresa, o sea, en la capilaridad que esto haga pues, a todos sus empleados, sus colaboradores, etc. Esto es para bien y para mal, porque este sistema, esta naturalidad que tú llevas o que tú intentas impregnar en tu organización, pues se va extendiendo poco a poco. Y como digo, puede ser bueno, puede ser malo, dependiendo de las ideas que cada uno aporte. Entonces, para nosotros meternos o introducirnos en lo que es la dirección por misiones fue relativamente fácil. Hacíamos mucho tiempo que estábamos practicando diferentes técnicas o diferentes métodos hasta que pudimos hacerlo pues en conjunto hace 2 años. ¿Por qué lo planteamos así también ahora? Porque, como bien dice Carlos, nosotros, bueno, yo fundé la empresa en el año 2000, ahora hace 24 años, pero como empresa hace 20 consolidada. Hemos sufrido cambios interiormente dentro de la empresa, como él bien dice, pues ahora estamos en varios países, con 21 nacionalidades, con inversores, con nuevos accionistas, con consejo de administración. Y yo no quería que toda esa imagen y todo ese cariño que habíamos transmitido, porque esa es la palabra, ¿no? El amor, el cariño que habíamos transmitido en nuestra organización, a todas las capas de nuestros colaboradores, e incluso nosotros siempre hemos tenido esa visión de ver a los proveedores pues, como una necesidad, como unas personas muy necesarias para el avance de nuestra empresa, y también a los clientes. No los tratamos como un bien de decir es un mero transacción comercial, ¿no? Para nosotros, y hay algunos aquí, son prácticamente amigos, ¿no? Llevamos muchos años trabajando juntos e intentamos siempre pues, estar muy cerca de ellos. Entonces, esto nos traspasa o nos lleva. Bueno, aquí hay una presentación que está saliendo, yo no había dicho que la pusieran, pero bueno, hay 2.900.000 pymes, imaginaros el conjunto de lo que sería esta fuerza de la dirección por misiones, si se pudiera implantar, pues ya no os digo en el 100%, pero en una gran parte de estas pequeñas y medianas empresas. Muchas de estas pequeñas y medianas empresas ya lo están haciendo. Lo que pasa es que no lo saben. Pero lo están trabajando, y lo están trabajando de base, y lo están trabajando desde el corazón, desde dentro. Y cuando después venís a explicarlo, hay muchas veces que dices, bueno, pero es que esto se parece mucho a aquello que yo hago o aquello. Entonces, lo que dais o lo que ponéis es esa visión, esas palabras encima de unos hechos que ya hay empresas que están haciendo. Donde hay la gran dificultad es en las otras pymes, y yo hablando desde pyme, en la cual esto no se ve, en la cual se trabaja pues, por objetivos o con una jerarquía muy característica, con una pirámide jerárquica, y que todo esto es ahí donde habrá que trabajar desde la DPMC
pues cambiar ese criterio, cambiar esas palabras, cambiar, a ver cómo podemos llevarlos para poder introducir. Hoy, cuando estabais hablando, y bueno, yo no soy nadie para decirlo porque hay gente muchísimo más preparada en este sentido y sobre todo de la EPM, pero hablando con diferentes personas, yo hacía una pequeña crítica en el sentido de decir, hoy estamos aquí, o sea, esto pasa, o a mí me ha pasado mucho cuando vas a formaciones, ¿no? Tú vas a hacer un curso de formación, a impartirlo o a recibirlo, y siempre las personas que van son las que, entre comillas, menos lo necesitan. O sea, si nosotros nos lo miramos dentro de nuestras organizaciones o dentro de nuestras empresas, seguramente las personas que necesitarían ir al curso de esta tipología o del otro o la otra son los que no quieren participar o los que directamente no van. Y los que se apuntan a estos cursos son los que realmente ya lo están haciendo, ya lo están viviendo, quieren profundizar, etc. Entonces, el reto sería que estas 200 personas que somos hoy, pues nos pusiéramos ese reto encima de traer a una persona de estas cada año, de cada una de las empresas, que no compra este sentido, esta dirección por misiones, o incluso traer pues, una empresa nueva que no ha sentido hablar nunca de esto, ¿no? Yo pienso que eso es un reto, porque si no, al final, en todo lo que es el sentido, lo que hacemos es agasajearnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, tenemos que salir un poquito de esta imagen. Lo he mezclado porque me han puesto la presentación y me he ido un poquito, pero nosotros, la dirección por misiones, lo digo, lo vivimos muy natural, completamente natural. Hemos hecho pues, toda la estrategia de los valores de empresa, los propósitos de empresa desde la base. Hemos salido todo el comité de dirección fuera y lo han hecho ellos. Han creado pues, los stakeholders, han creado todos los valores de la empresa, han creado los propósitos, se los han hecho suyos, han hecho los trabajos. O sea, todo esto ya lo hemos implementado y para este 2025 lo que queremos hacer es mucha obra social dentro. Pero en la PYME radica mucho la fuerza, ¿no? en que podáis o que podamos traspasar toda esta cultura de la dirección por misiones, en poder llegar y sobre todo llegar a estos que no quieren escuchar. Eso es, yo creo, la gran apuesta de futuro que tenemos que hacer. Yo solamente quiero decirle algo. ¿Tu nombre? Francés, Chico. Ya. Es más fácil, Ok, Chico. Estaba yo en la fila del baño, haciendo fila. Ustedes saben que las mujeres siempre hacemos una fila. Y había una chica delante nuestro que comenzamos a hablar y le digo, ¿cómo si estás aquí? Y me dijo, nada, no sé si estará aquí, no voy a decir nombres. No, nada, mi jefe me ha mandado aquí para ver qué es esto, para ver qué es esta dirección por misiones. Y bueno, ahí hice mi granito de evangelización y le conté un poco, y después me encontré otra vez con otra persona, un chico, en que le decía, ¿y qué estás aquí? Bueno, trabajo en un área de recursos humanos, parece que está de moda esto de propósito, y bueno, vengo a ver qué tal. Yo le digo, mira, es una moda que se va a quedar, pero tienes que implementarlo, y ahí también entré un poquito solamente para decir que no solamente estamos aquí los que hemos comprado el propósito, hay muchas personas que están ansiosas de escucharnos esta implementación y ver en qué consiste, ¿no? Eso es perfecto. Sí, claro. Y es donde la base de poder triunfar, ¿no? Llegar a estas Totalmente. personas. Y como yo comentaba o quería comentar, es que tenemos que llevar a dos niveles, ¿no? Los que ya lo tenemos intrínseco dentro por nuestra manera de ser, pues llegar desde la parte más emotiva, desde la parte más emocional, desde la parte más humana, desde la parte más de corazón, y a los otros explicarles que los beneficios van a estar y se van a, ya no digo multiplicar, pero van a crecer. Pero es que aparte vamos a mejorar la logística, vamos a mejorar la comunicación interna, vamos a mejorar muchos parámetros. Entonces, hay que llegarles por diferentes fórmulas o conceptos, pero que al final todo va a converger. O sea, al final convergen en un solo camino. Muchísimas gracias. Gracias, Chico. Si puedo
¿Puedo decir una cosa? Solo que si alguien no está convencido, después Mariela va a estar allí en una sala. Voy a pasar mi número de teléfono a todo el mundo. Ya Fátima, la idea era también, pues luego tener una pequeña conversación, que nos dijerais algunos también cómo veis el futuro, pero yo os emplazo, si queréis, pues por mail, cualquiera de nosotros, a Esa Maite, nos ponéis un mail, ¿cómo veis el futuro? ¿Cuáles son los retos? Gracias por plantearnos los retos de futuro. ¿No? Y los retos que tenemos no son, no vais a plantear grandes retos, ¿no? De social, de país, a nivel de persona, a propósito y cómo hacer con los que no vienen, ¿no? También, ¿no? Pero como decía Fátima esta mañana, ¿no? Pues lo vamos a hacer entre todos. Lo vamos a hacer entre todos, lo hicimos entre todos y ahí vamos, ¿no? Muchas gracias a los tres por el...